Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Mi nombre es Lorna Estefanía Fernández y pertenezco al país México en la ciudad de Veracruz, perteneciente a la Asociación Civil AMEP Natura. El tema que les voy a presentar es nutrición celular en la clínica naturopática. La siguiente. El tema de la alimentación ha sido muy complejo, ya que el hombre comía para satisfacer solo el hambre. Al evolucionar, comenzó a seleccionar la comida tomando en cuenta el gusto, el olfato y la vista de los alimentos que tenía a su alcance. Recordemos que la dieta del ser humano ha cambiado drásticamente desde sus orígenes, de cazador y recolector. En el periodo neolítico se introdujo de forma progresiva el sedentarismo, la ganadería y la agricultura, con una mayor disponibilidad de alimento. Este drástico cambio en los hábitos alimentarios se ha materializado particularmente en Occidente, donde se ha demostrado mayor incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero el verdadero cambio se ha producido en la segunda mitad del siglo XX, con la introducción y posteriormente la generalización de la industria alimentaria. Existe evidencia de que la dieta y el estilo de vida occidental moderno promueve la obesidad, la inflamación, la génesis y el empeoramiento de las enfermedades inflamatorias sistémicas. Tal es el caso como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. La siguiente. En la clínica naturopática he observado que la forma en cómo y con qué nos alimentamos influye directamente en la bioquímica de nuestras células para el mejor funcionamiento de nuestro organismo. Las enfermedades que se padecen hoy en día han sido originadas por comidas y bebidas ultraprocesadas, con una estructura molecular que el organismo no puede digerir al 100%. Esta comida en el organismo se convierte en basura, que es sinónimo de veneno. Como vemos en la siguiente diapositiva, nosotros somos capaces de revertir esta intoxicación. Para ello debemos de comenzar a concientizar en el tipo de combustible que le estamos dando a nuestras células. Recordemos que los alimentos son estímulos a través de los cuales se puede regenerar a las células y mantener al organismo con óptima calidad de vida. Somos funciones bioquímicas. La siguiente, por esta razón, cito el principio del químico Le Chatelier. Cuando un sistema bioquímico es perturbado, se aboca inmediato a corregir la causa de esta perturbación. En la clínica naturopática, cuando los consultantes llegan a revisión, después de haber elaborado la historia clínica y apoyarme en lo observado en el iris, me doy cuenta que los malestares que refieren se debe a la falta de nutrientes que la célula necesita para su óptimo y correcto funcionamiento. Por consiguiente, el organismo se encuentra en fatiga crónica, inflamación celular, hígado e intestinos saturados de toxinas. Debido a estos desequilibrios orgánicos, tuve que realizar a cada uno un plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades e indicándoles cuál será la comida que poco a poco dejarán de consumir. De esta forma, se incluirán alimentos que necesitan sus células para una mejor producción de ATP. El ATP es un nucleótido fundamental para la producción de energía, que es el adenosintrisfosfato. Y si nos estamos alimentando de comida ultraprocesada, entonces la célula no está produciendo un ATP de calidad. El plan de alimentación se encuentra diseñado para tomar lo que la naturaleza nos está proporcionando. Mi país, México, tiene la bondad de contar con una producción agrícola
que agrupa una gran diversidad de frutas, verduras, hojas, granos, semillas, que proyectan una amplia gama de coloridos y sabores. En mi ciudad, Veracruz, perteneciente al estado del mismo nombre, además de contar con una vasta producción agrícola, es puerto pesquero. En sus aguas se encuentran especies de alto valor nutrimental y no justifica el hecho fehaciente de consumir productos dañinos para la salud en lugar de consumir lo que nuestras propias regiones naturales produce. Mediante información sobre el valor nutrimental de productos que se producen en nuestro país, es seguro que las familias mexicanas a corto, mediano y largo plazo, según sea el caso, optaran por incluir en sus regímenes alimenticios una variedad basada en un alto porcentaje de productos vegetales y animales. Y los animales que recomiendo son los peces y mariscos. Y si tienen la oportunidad de contar con pollo de granja, es decir, que ustedes lo alimenten y no que se le dé alimento balanceado, adelante, también lo pueden consumir, porque para nadie resulta desconocido el hecho de que a estos animales les proporcionan anabólicos, le proporcionan hormonas para que tengan el peso adecuado y así estén según más fuertes, pero entonces ya no estamos consumiendo una proteína natural. Con lo anterior descrito, me doy cuenta que todos los consultantes que van a sesión carecen de los siguientes nutrientes: omega 3, magnesio, enzimas digestivas y la ingesta de probióticos naturales, como el caso de la kombucha. La mayoría necesita realizar primero una limpieza hepática o una purga o lavados colónicos de café, pero solo 3 de cada 10 lo aceptan. Entonces, en el mes que les doy estas recomendaciones a seguir en estos cambios de alimentación, tengo la oportunidad de irlos concientizando para que poco a poco vayan tomando lo que la naturaleza nos está proveyendo. Entonces, la mayoría necesita realizar primero una limpieza hepática, una purga o lavados colónicos de café, para que de esta forma se elimine el rezago de toxinas que se encuentran en el colon y en el recto, y así las vellosidades intestinales puedan asimilar los nutrientes suministrados a través de esta nueva forma de alimentarse. Lo ideal es comenzar a limpiar el intestino y el colon, pero solo 3 de cada 10 lo aceptan, y los demás deciden comenzar con el cambio de alimentación. Entonces, durante ese mes que se dan las recomendaciones a seguir, mi objetivo es concientizarlos para que realicen mínimo limpieza de colon y así ellos puedan observar y sentir rápidamente los beneficios del nuevo estilo de alimentación y puedan ganar salud física y mental. La siguiente. Lo ideal es comenzar a limpiar el intestino y el colon, pero 3 de cada 10 lo aceptan y los demás deciden comenzar con el cambio de alimentación. Entonces, durante este mes que les doy las recomendaciones a seguir de esta nueva alimentación, les voy indicando poco a poco los alimentos que dejarán de consumir. Tal es el caso de las empanadas, las picadas, el pan, el café y las grasas saturadas como las carnitas. E incluir poco a poco alimentos naturales que se muestran en estas imágenes: ensaladas, huevo estrellados con verduras y un cóctel de frutas. La siguiente. Recordemos también que el intestino es nuestro segundo cerebro y que tiene más de 200 millones de neuronas y que de esta forma hay más neuronas en los intestinos que en la médula espinal.
y que es el intestino el que envía la señal al cerebro para sintetizar los neurotransmisores que nos darán estabilidad química cerebral. Estos neurotransmisores son la dopamina, la serotonina, la adrenalina, entre otros. Nutrición se define como el conjunto de procesos mediante que el organismo vivo utiliza los distintos componentes. Estos componentes son los nutrientes para la liberación de energía, desarrollo y mantenimiento de estructuras corporales y la regulación de los procesos metabólicos. La alimentación influye directamente en la bioquímica de nuestras células. En la siguiente diapositiva comenzaré a explicarles los ácidos grasos esenciales. Grasas saludables que no produce nuestro cuerpo. Se presentan en longitudes de 16 a 22 átomos de carbono con diversos grados de saturación por átomos de hidrógeno y con dobles enlaces, lo que los hace insaturados. Los de menos de 16 carbonos se queman y oxidan para producir energía. Los de más de 16 carbonos se incorporan a las membranas celulares como fosfolípidos y ácidos grasos. Se pueden convertir en eicosanoides para intervenir en el control de múltiples funciones. Por lo tanto, un desbalance en estos ácidos grasos poliinsaturados nos conlleva a la inflamación crónica celular, y esta inflamación es silenciosa. De esta forma, las enfermedades crónico-degenerativas se pueden rastrear en el metabolismo defectuoso de los lípidos. Una alteración de los eicosanoides reguladores, como son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, pueden afectar a órganos como el corazón, al sistema cardiovascular, a las glándulas endocrinas, por mencionar algunos. Los ácidos grasos esenciales omega 3 tienen la capacidad de neutralizar el efecto del ácido araquidónico y sus eicosanoides inflamatorios. En la siguiente podemos observar que el papel fundamental de los lípidos es la formación de fosfolípidos de membrana y la protección celular. La capa bilipídica, que está estructurada como un mosaico flexible y permeable y contiene un alto potencial eléctrico. Un grupo de autores daneses en los años 70 revisaron la epidemiología de las enfermedades de los esquimales en Groenlandia, encontrando que el riesgo de enfermedades crónico-degenerativo era bajo, a pesar de que sus dietas eran abundantes en grasas. La dieta de los esquimales se caracteriza por contener de 5 a 10 gramos de omega 3 al día, y encontraron curiosamente niveles más bajos de colesterol y triglicéridos de lo que ellos pensaban. Por lo tanto, una suplementación diaria de omega 3 es fundamentalmente un aporte de antiinflamatorios, antitrombosis, e incrementa la vida y regeneración de los eicosanoides para mejorar el sistema de defensa, facilitan la regeneración de los tejidos y regula los niveles de colesterol y triglicéridos. En la siguiente podemos observar que una cápsula de 500 miligramos al día antes de los alimentos es lo que sugiero para el aporte necesario de omega 3. Para aquellos consultantes que no tienen el recurso económico para la compra de dicho suplemento, les sugiero que consuman un par de huevos estrellados 2 o 3 veces a la semana para el suministro de fosfolípido. Este fosfolípido es la lecitina que se encuentra en la yema del huevo. Si no les gusta el huevo estrellado, bueno, pueden consumir una cucharada diaria de aceite de oliva para el aporte diario
del ácido graso monoinsaturado oleico, que es un omega 9. Para las personas que tenemos la ventaja de vivir en puertos pesqueros, acudamos al mercado de pescadería y compremos el aceite de hígado de tiburón. Una vez teniéndolo, vamos a consumir 5 gotas diarias en ayunas durante 3 meses aproximadamente. Para adultos entre 50 y 70 años. Para personas jóvenes pueden consumir estas 5 gotitas, pero por un mes. Según sea el caso clínico de cada consultante, se va a ir modificando esta dosis. Para los niños les recomiendo la famosísima emulsión de Scott, que está elaborada a base de aceite de hígado de bacalao. Tanto el aceite de bacalao como el aceite de tiburón contienen el activo escualeno, que es un hidrocarburo natural altamente poliinsaturado, intermediario en la biosíntesis del colesterol, previene la oxidación celular, aumenta la inmunidad de los linfocitos T y B, los macrófagos y mejora el aporte del oxígeno a las células, elimina las toxinas y metales pesados, por lo tanto también se le considera un xenobiótico. Pasemos a la siguiente. El siguiente nutriente del cual carecen los consultantes es el magnesio. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el organismo. Es el componente principal de la molécula clorofila. Esta clorofila, recordemos que es el pigmento verde de todas las plantas. Por ello, de forma natural, lo podemos obtener a través de un plato de ensaladas diario. El organismo necesita 100 miligramos de magnesio diario. El magnesio es un cofactor que interviene en más de 300 reacciones en el organismo. El magnesio es necesario para la transmisión de los impulsos nerviosos, movimientos musculares, regulaciones de temperatura, la desintoxicación en el hígado, la formación de huesos y dientes, el funcionamiento del corazón y vasos sanguíneos, el metabolismo de los alimentos, la síntesis de ácidos grasos y proteínas y la síntesis de estos neurotransmisores que nos van a dar esta estabilidad bioquímica cerebral. Cuando los consultantes presentan deficiencia de magnesio, el organismo puede desarrollar fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, osteoporosis. ¿Por qué? Porque el magnesio se necesita para que se fije el calcio en los huesos, como podemos observar en la siguiente diapositiva. Las señales de deficiencia en el magnesio son: el consultante va a comenzar a presentar dolores musculares constantes, lumbago, agresividad y enojo, falta de memoria y letargo, hipertensión, calambres, ciática, un estrés y una tensión constante, y también puede desarrollar migrañas. Y aquellas personas que están estreñidas, ¿qué creen? Les hace falta magnesio, porque el magnesio es un mineral ligeramente laxante. Entonces, si queremos prevenir el estreñimiento, debemos ingerir más magnesio de forma natural a través de un plato de ensaladas. Técnicamente, cuando nos volvemos deficientes de magnesio, como se está mostrando en esta diapositiva, comenzamos a morir lentamente, sufriendo de malestares y dolores diariamente. La siguiente. Para un aporte, es decir, un shot de magnesio de forma natural y a la vez un aporte de electrolitos naturales, les indico a los consultantes que consuman extracto de apio, es decir,
En el extractor introduzcan las varas que sean necesarias para obtener un vaso de 200 mililitros. Y este jugo lo deberán beber en las mañanas en ayunas, mínimo durante 3 días seguidos, a un promedio de 7 a 14 días según el requerimiento de cada consultante. ¿Y por qué el apio? Porque el extracto de apio, además de contener magnesio, también contiene calcio, hierro, fósforo y potasio, vitaminas A, K y C, además de betacarotenos, flavonoides y compuestos fenólicos, que estos últimos son potentes antioxidantes. Consumir diariamente, al menos de lunes a viernes entre comidas como snack, una porción de almendras, le sugiero un máximo de 5, semillas de calabaza, natilla de avena, ajonjolí, semillas de girasol, entre otras. Para aquellos consultantes que no cuentan con la economía suficiente para una alimentación equilibrada, porque me ha tocado consultantes que me dicen, disculpe, es que no tengo para comprar esta amplia gama de variedad de semillas. No se preocupe, vaya usted a la farmacia y compre el cloruro de magnesio. Esta es una sal que se prepara 100 gramos y se diluyen en 3 litros de agua. Se debe de almacenar en cristal y la dosis que van a tomar será, aquí en mi país tenemos un vasito tequilero, el cual contiene aproximadamente 50 mililitros. Esta será la dosis que deban consumir todas las noches antes de dormir. Pero para aquellos consultantes que están muy deficientes en este mineral, se los sugiero que lo consuman 3 veces al día, con la diferencia de que en la mañana y en la tarde será 30 minutos después del desayuno y la comida, para que así les ayude en el proceso de la digestión de estos alimentos. Las enzimas. Las enzimas son un componente esencial de la vida de los organismos vivos y se forma a partir de materia viva orgánica. En el caso del organismo humano, las enzimas digieren, aceleran, modifican o retrasan. Esto es, regulan todas las funciones corporales. Las enzimas actúan como la fuerza laboral del organismo para realizar todas las funciones necesarias e indispensables para mantenernos vivos. Son las enzimas las responsables de todas las funciones de cada uno de los sistemas de los órganos de nuestro cuerpo y tienen una importancia máxima en el apoyo de nuestras defensas orgánicas y sistema inmunitario, que depende en su casi totalidad de ellas. Necesitamos a las enzimas para ingerir, digerir y absorber los nutrientes, también para ver, oler, oír, gustar, respirar y movernos. Son indispensables para nuestro sistema sanguíneo y de coagulación, funciones cardiovasculares, de riñón, de hígado, para la eliminación de productos tóxicos, excreción y reproducción. Incluso son indispensables para pensar, soñar y para la excitación y actividad sexual. Cuando se detiene la actividad enzimática, la vida de nuestras células y tejidos se detiene, por lo tanto, la persona muere. En la siguiente imagen les muestro que, ¿sabías que las enzimas son moléculas proteicas complejas fabricadas por todos los organismos vivos? Y vamos a tener diferentes tipos de enzimas. Tenemos las metabólicas, las digestivas y las alimenticias. Y los beneficios de ellas serán: aceleran la curación, mejoran la salud del corazón, mejoran a la digestión en general, previenen reacciones alérgicas, reduce el dolor muscular y articular. Las enzimas catalizan miles de reacciones químicas que producimos en nuestro cuerpo.
La carencia de alguna enzima puede dificultar el funcionamiento del metabolismo y el proceso de digestión. Son las enzimas digestivas, específicamente las encargadas de fragmentar los alimentos en moléculas más pequeñas. Estas enzimas digestivas las comenzamos a hallar desde la saliva, en los jugos gástricos y pancreático y en las secreciones intestinales. Entre ellas destacan las lipasas, que van a digerir a los lípidos, las amilasas, que van a digerir a los carbohidratos, y las proteasas para digerir esas proteínas. Por lo tanto, una nutrición adecuada es aquella que se basa en el abasto suficiente y necesario de enzimas. Esto implica que los alimentos sean frescos y crudos, es decir, sin procesar, ya que si se someten a calor por encima de 50 grados centígrados, se aniquila el funcionamiento activo de la enzima y queda el cadáver inerte del complejo proteico que es. Por desgracia, el calor de la estufa, que genera la cocción, el horno de microondas y la pasteurización y adición de conservadores antienzimáticos, destruyen las enzimas presentes en los alimentos. Debido a esto, en la práctica naturopática se presenta la necesidad de diseñar un plan de alimentación en el cual los consultantes fueran concientizando poco a poco que se estaban envenenando a ellos mismos con lo que comían regularmente. Les explico que el tipo de alimentación diaria debe contener alimentos naturales que contenga el suficiente aporte de enzimas digestivas, fibra, magnesio y ácidos grasos esenciales. La única suplementación industrializada que les sugiero es la de omega 3, porque no todos tienen la fortuna de vivir en un puerto pesquero. Porque, ojo, los pescados que nos venden en los supermercados son criados en granjas y a estos los alimentan a través de alimento balanceado, es decir, unas mini croquetas que ya ahí están conteniendo químicos para que obtengan el volumen y el peso necesario. La siguiente. También les sugiero a los consultantes que deben incluir la ingesta de probióticos, tal es el caso de la kombucha. Esta es una infusión que se prepara con té verde o negro y se fermenta con el SCOBY. Este SCOBY es una simbiosis de levaduras y bacterias. De esta forma, incrementamos las bacterias benéficas de nuestro intestino para lograr el equilibrio en la flora intestinal. En la siguiente diapositiva les voy a describir el plan de alimentación que les diseño a los consultantes. Este plan de alimentación debe de incluir la ingesta de enzimas digestivas, omega 3 y la ingesta de probióticos, tal es el caso de la kombucha. En el desayuno deben de preparar un jugo, un extracto, un licuado o un smoothie. En el caso de algún licuado o smoothie, lo pueden acompañar de natilla de avena, porque, ojo, les sugiero que vayan disminuyendo el consumo de lácteos. 30 minutos después de esta bebida, que se preparen un plato de frutas, según la elección que ellos decidan, pero teniendo en cuenta el no mezclar las frutas ácidas con dulce. Y recordemos que el melón y la sandía se comen solos, es decir, no los puedo combinar. En un promedio entre las 10, 11 o 12 del día, pueden consumir una ensalada dulce o salada. Otra opción es un par de huevos con verduras.
no con embutidos. Pueden consumir también natilla de avena. Pueden consumir también algún guiso de champiñones encebollados, de nopales asados. A la hora de la comida, en un promedio entre las 2 y las 4 de la tarde, según cada consultante, deben de consumir de entrada un plato de alguna sopa, caldo de verduras o caldo de leguminosas, es decir, habas, lentejas, alubias. Pero obviamente estas leguminosas no van a estar guisadas con embutidos, deben de ser guisadas naturalmente con tomatito o hervidas con cebollita. En el plato de entrada, como podemos observar en el número 1, debe de marcar la ensalada, es decir, la mitad de nuestro plato debe de contener ensalada, principalmente lechuga. Hay gran variedad de lechugas, la romana, la orejona, la escarola, la que ustedes decidan, la que les llame la atención a la vista, porque también a través de la vista nos estamos ya saboreando este alimento. Pueden contener también acelgas, cale, germinado. Recordemos que el germinado se encuentra la mayor cantidad de magnesio. Zanahoria rallada, pepino, aguacate, cebolla, blanca o morada, la que ustedes eligen. Prepararla lo más agradable a la vista. Se puede agregar semillas de girasol, ajonjolí, nuez picada, y si la van a aderezar, que sea con aceite de oliva o coco, o aceite de aguacate o aceite de ajonjolí. No se les ocurra, por favor, aderezarlo con este aderezo que nos venden en el súper ya industrializado, porque tache, entonces ya estoy bajando el valor nutrimental. El número 2 de mi plato deberá contener ya sea arroz integral o quinoa o verduras salteadas, es decir, que estas verduras me queden crocantes. Si no las quieren saltadas, pueden ser verduras al vapor. Y el número 3 está representado por mi porción de proteína, y la proteína que les recomiendo es pescado o pollo, y ya de vez en cuando el cerdo y res. Claro que si pudieran consumir mejor proteína vegetal, excelente, pero estamos de acuerdo que no todos son vegetarianos. En un promedio entre las 5 y 6 de la tarde, obviamente ya les da un poquito de hambre y me dicen, oiga, ¿puedo consumir como botana algunas palomitas o cacahuates? No, lo que les sugiero es consumir un puñito de semillas de girasol, o 5 almendras, o 5 nueces, un puñito de arándanos, ciruelas pasas, dátiles, entre otras. Otra opción son las barritas de amaranto. Otra opción es una porción de gelatina. Cuando compren gelatina, revisen en la etiqueta que contenga grenetina animal. ¿Por qué? Porque de esta forma estoy aprovechando también el colágeno presente en esta gelatina. Entonces, al estar consumiendo colágeno y ya estamos consumiendo previamente el magnesio, recordemos que colágeno más magnesio me va a reestructurar cartílagos, tendones y ligamentos. Entre las 8 y las 10 de la noche será la cena. Esta cena deberá de ser ligera y de fácil digestión. Las siguientes opciones son unas chalupas o tostadas de nopal, es decir, el nopal lo aso, le pongo frijolitos, pico de gallo y lo consumo. Otra opción es un aguacate relleno de picadillo, pero de picadillo de lentejas. Otra opción son algunas quesadillas, pero no tortilla de harina ni tortilla de maseca. En mi país se produce ese tipo de tortilla, no sé en otros países.
¿Cuál es la tortilla que les recomiendo? La nixtamalizada, es decir, la que está elaborada a base de maíz. Si van a consumir quesadillas, acompáñenlas siempre de una pequeña porción de ensaladita o verduritas o pico de gallo, para que así no sea una cena seca. Pueden preparar también rajas con papa, taquitos de champiñones o setas encebollados. De esta forma les ofrezco una amplia gama y variedad de platillos. Concluyendo con este tema, nutrición celular en la clínica naturopática, nos damos cuenta que tenemos la capacidad de regenerar a nuestro organismo por medio de la alimentación natural, sanar en la medida que le proporcionamos a nuestras células el combustible necesario para formar ATPs de calidad. A este proceso se le conoce como autopoiesis. La nutrición es la base para la vitalidad y salud de nuestro organismo. Por ello, recomiendo que el 80% del alimento sea crudo, que es sinónimo de alimento vivo. Para lograr esto, debemos de comenzar poco a poco con estos cambios alimenticios saludables, concientizar para que estos cambios sean permanentes y no los tomemos por moda, querernos ver que bajamos de peso, que bajamos de peso. Solo en casos muy extremos en el que el consultante no cuenta con el tiempo suficiente para comenzar paulatinamente, es como aplico de lleno un plan trofológico al 100%. Tal es el caso de personas con cáncer o diabetes mellitus tipo 2, que han sido el tipo de consultantes que he atendido. La responsabilidad de la salud se encuentra en uno mismo. No estamos enfermos, estamos envenenados. Planea tu calidad de vida, no la dejes al azar. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo, llevando a la práctica lo anterior descrito, para finalizar les presento la gran variedad de platillos que me he llevado a la tarea a realizar. ¿Por qué? Porque el cambio primero lo tuve que aplicar en mí para así poder mostrarle a mis consultantes que se puede, que no es difícil. Observen lo apetitoso, lo rico, lo sabroso, principalmente el aporte nutrimental que me están brindando estos platillos. Gracias. Estuvo con ustedes, licenciada en naturopatía, Lorna Estefanía Fernández, miembro activo de AMEP Natura. Naturopatía, ahora más que nunca. Gracias.